Capítulo 1. El problema no es tu vida, es tu mente. La mayoría de las personas cree que su sufrimiento viene de afuera, de los problemas, del pasado, de lo que otros dijeron o hicieron. Pero este primer capítulo rompe esa ilusión desde la primera página con una idea incómoda y liberadora al mismo tiempo. No es lo que te pasa lo que te hace sufrir, es lo que piensas sobre lo que te pasa. Pensar no es el enemigo. El verdadero problema comienza cuando la mente se convierte en una máquina descontrolada que repite, analiza, anticipa y juzga sin descanso. Pensar demasiado no resuelve la vida, la complica. Cuanto más intentas entenderlo todo, más te alejas de la paz. Y lo más peligroso es que te acostumbras a vivir así, creyendo que es normal. El autor explica que la mente funciona como una herramienta, no como tu identidad. Pero la mayoría vive esclavizada por ella. Cada pensamiento negativo se siente real, urgente, importante, y sin darte cuenta empiezas a vivir en escenarios que solo existen en tu cabeza, conversaciones que no han pasado, problemas que quizá nunca ocurran, culpas del pasado que ya no existen. Aquí aparece una verdad clave del capítulo. No todos los pensamientos merecen tu atención. Pensar algo no lo vuelve verdad. Sentir algo no significa que sea real. La mente crea historias y tú decides si las crees o no. El sufrimiento comienza cuando te identificas con esas historias y las tomas como tu realidad. Este capítulo no busca que luches contra tu mente, porque luchar solo la fortalece. La invitación es observarla. Cuando observas un pensamiento, ya no eres el pensamiento, eres el observador, y en ese espacio aparece algo nuevo, claridad. El autor deja claro que la paz no se alcanza resolviendo cada pensamiento, sino dejando de engancharte con ellos. Cuando sueltas la necesidad de entenderlo todo, algo sorprendente ocurre. La mente se calma sola, no porque la controles, sino porque dejaste de alimentarla. El primer capítulo siembra una semilla poderosa. La libertad mental no está en pensar mejor, sino en pensar menos. Y a partir de aquí, el camino ya no consiste en cambiar tu vida, sino en cambiar la relación que tienes con tu mente. Capítulo 2. No eres tus pensamientos. Si el primer capítulo te sacudió, este segundo va directo al núcleo del problema. Aquí el autor plantea una verdad que, aunque simple, transforma por completo la manera en que experimentas tu vida. Tú no eres tus pensamientos, eres la conciencia que los observa. Desde pequeños aprendimos a creer todo lo que pasa por nuestra mente. Si pensamos, no soy suficiente, lo damos por hecho. Si pensamos, algo malo va a pasar, reaccionamos como si ya estuviera ocurriendo. El error no está en que aparezcan pensamientos, sino en confundirlos con quién eres. El autor explica que los pensamientos son eventos mentales automáticos. Aparecen sin pedir permiso y desaparecen si no los alimentas. Pero cuando te identificas con ellos, les das poder. Un solo pensamiento repetido se convierte en una emoción. Una emoción sostenida se vuelve estado de ánimo. Y un estado de ánimo prolongado termina moldeando tu vida. Aquí el libro introduce una distinción clave: pensar versus observar. Cuando estás atrapado en la mente, reaccionas. Cuando observas, recuperas el control. El simple acto de notar un pensamiento crea distancia, y en esa distancia, el pensamiento pierde fuerza. El capítulo te invita a hacer algo radicalmente distinto a lo que solemos hacer: dejar de analizarlo todo. No necesitas entender cada pensamiento, ni debatirlo, ni corregirlo. Solo necesitas verlo pasar, como una nube cruzando el cielo. El cielo no pelea con la nube, simplemente permanece. Uno de los mensajes más liberadores de este capítulo es que no tienes que arreglar tu mente para estar en paz. La paz aparece cuando dejas de interferir. Cuando no te enganchas, la mente se regula sola. El autor recalca que cuanto más intentas controlar tus pensamientos, más ruido generan. Pero cuando aceptas que no todo pensamiento merece respuesta, empiezas a experimentar algo nuevo: silencio interno. Y en ese silencio aparece claridad, intuición y una sensación profunda de estabilidad.
Este capítulo te deja una enseñanza práctica y poderosa. No sigas cada pensamiento que aparece. Tú decides a cuáles darles atención. Y esa decisión, repetida día tras día, es la diferencia entre una mente caótica y una mente libre. Aquí comienza el verdadero cambio. No cambiar lo que piensas, sino cambiar tu relación con el pensamiento. Capítulo 3. La mente busca problemas aunque no existan. En este capítulo, el autor revela una de las trampas más silenciosas de la mente. No necesita problemas reales para crear sufrimiento. Si no hay un conflicto presente, la mente lo inventa. Si todo está en calma, empieza a buscar qué podría salir mal. La mente no está diseñada para hacerte feliz, está diseñada para protegerte. El problema es que confunde peligro con incomodidad. Así, transforma pensamientos neutros en amenazas, incertidumbre en ansiedad y silencio en preocupación. Y cuanto más tiempo pasas atrapado en ese ciclo, más normal se vuelve vivir en tensión constante. El autor explica que la mayoría de las preocupaciones nunca suceden. Son escenarios imaginarios que la mente repite una y otra vez, creyendo que anticiparse es una forma de control. Pero anticipar no evita el dolor, solo lo adelanta. Sufres hoy por algo que quizá jamás ocurra. Aquí aparece una idea clave del capítulo. La mente vive en el futuro o en el pasado, pero la vida solo ocurre en el presente. Cada vez que te pierdes en preocupaciones, te desconectas del único lugar donde realmente tienes poder, el ahora. El capítulo no invita a eliminar las preocupaciones, sino a verlas por lo que son, pensamientos sin sustento real. Cuando observas una preocupación sin reaccionar, pierde intensidad. Cuando no la alimentas con más pensamientos, se disuelve sola. El autor enfatiza que intentar tranquilizar la mente con argumentos lógicos rara vez funciona. Puedes decirte 1000 veces, todo estará bien. Pero si sigues enganchado al pensamiento, la ansiedad continúa. La salida no es convencer a la mente, es dejar de seguirla. Una de las enseñanzas más poderosas del capítulo es entender que pensar en exceso no es señal de inteligencia, sino de falta de presencia. La verdadera claridad aparece cuando estás completamente aquí, no cuando estás atrapado en escenarios imaginarios. El capítulo cierra con una verdad incómoda pero liberadora. Muchos de los problemas que crees tener no existen en este momento. Existen solo en tu mente. Y cuando regresas al presente, cuando observas tu entorno, tu respiración, tu cuerpo, te das cuenta de algo simple y profundo. Ahora mismo, estás a salvo. Este capítulo te invita a soltar la necesidad de controlar el futuro y a recuperar el poder del presente. Porque cuando estás aquí, la mente se calma y la vida vuelve a sentirse ligera. Capítulo 4. La emoción no es el problema, la resistencia sí. En este capítulo, el autor desmonta otro gran malentendido. No sufrimos por sentir emociones, sufrimos por resistirlas. Desde pequeños aprendimos a evitar lo incómodo, a distraernos del miedo, a huir de la tristeza y a rechazar la ansiedad. Pero cuanto más intentas escapar de una emoción, más fuerte se vuelve. El libro explica que las emociones son reacciones naturales del cuerpo, no vienen a hacerte daño, vienen a informarte. El problema aparece cuando las juzgas, cuando piensas, esto no debería sentirse así o tengo que quitarme esto ya. Esa resistencia genera tensión y la tensión prolonga el malestar. Aquí surge una idea poderosa. Sentir no es peligroso. Lo peligroso es pelear contra lo que ya está sucediendo dentro de ti. Cuando permites una emoción sin intentar cambiarla, algo sorprendente ocurre. Comienza a disiparse sola. Las emociones, como las olas, suben, alcanzan su punto máximo y bajan, si no las bloqueas.
El autor invita a observar las emociones como sensaciones físicas, no como historias mentales. No es estoy ansioso por esto, es hay una sensación de presión en el pecho. Cuando bajas la emoción del nivel mental al corporal, pierde dramatismo y poder. Una enseñanza clave del capítulo es que aceptar no es resignación. Aceptar una emoción no significa que te guste, significa que dejas de pelear con ella. Y cuando la pelea termina, la energía que antes se usaba para resistir se libera. El autor también aclara que permitir una emoción no significa actuar desde ella. Puedes sentir enojo sin reaccionar con enojo. Puedes sentir miedo sin huir. La emoción pasa, la conciencia permanece. Este capítulo marca un punto de madurez emocional. Entender que no necesitas controlar lo que sientes para estar en paz. Necesitas permitirlo. Cuando te das ese espacio, descubres algo profundo. Las emociones no te definen, te atraviesan. El capítulo cierra con una enseñanza clara y práctica. La próxima vez que aparezca una emoción incómoda, no la empujes fuera. Respira, obsérvala y deja que esté. En ese acto simple hay más sanación que en 1000 intentos de huida. Capítulo 5. El silencio que estás buscando ya está aquí. En este capítulo, el autor lleva el mensaje a un punto más profundo y casi contraintuitivo. La paz que estás buscando no se crea, se reconoce. Pasamos la vida intentando callar la mente, cambiar pensamientos, mejorar emociones, sin darnos cuenta de que el silencio ya está presente detrás de todo ese ruido. El libro explica que el silencio no es la ausencia de pensamientos, sino el espacio donde los pensamientos aparecen. Ese espacio siempre está ahí, pero casi nunca le prestas atención porque estás enfocado en el contenido de tu mente, no en el fondo que la sostiene. Aquí surge una revelación clave. Cuando dejas de buscar el silencio, lo encuentras. La mente se vuelve ruidosa porque intentas forzarla a callar, pero el silencio no responde a la fuerza, responde a la atención. El autor invita a notar los pequeños momentos de quietud que ya existen en tu día. El espacio entre una respiración y otra, el instante antes de responder, el segundo de calma al despertar. Esos momentos parecen insignificantes, pero son puertas. Si las reconoces, se expanden. El capítulo aclara que no necesitas meditar durante horas ni aislarte del mundo para experimentar paz. Puedes encontrar silencio mientras caminas, mientras escuchas, mientras estás presente. La clave no es lo que haces, sino desde dónde lo haces. Una de las ideas más poderosas es que el silencio no elimina los problemas, pero cambia por completo tu relación con ellos. Desde el silencio, los pensamientos pierden urgencia, las emociones pierden peso, y la vida se siente más ligera. El autor también advierte que la mente intentará apropiarse incluso de esta idea, convirtiendo el silencio en otro objetivo. Cuando eso ocurra, vuelve a lo simple, observar. No hay nada que lograr, nada que alcanzar. Este capítulo deja una enseñanza profunda. La paz no es un estado especial al final del camino, es el punto de partida que siempre estuvo ahí. Cuando reconoces ese espacio silencioso dentro de ti, todo cambia sin que tengas que cambiar nada. El capítulo cierra con una invitación clara. Deja de perseguir la calma, detente, observa, escucha, y date cuenta de que incluso ahora, debajo del ruido, ya hay silencio. Capítulo 6. La libertad comienza cuando sueltas el control. En este capítulo, el autor aborda una de las causas más ocultas del pensamiento excesivo, la necesidad de control. La mente quiere anticiparlo todo, entenderlo todo y asegurarse de que nada salga mal. Cree que si controla, estará a salvo. Pero cuanto más intenta controlar la vida, más ansiedad genera. El libro explica que el control es una ilusión. La mayoría de las cosas importantes de la vida, el futuro, las decisiones de otros, los cambios inesperados, están fuera de tu alcance. Y sin embargo, la mente insiste en resistirse a esa realidad. Esa resistencia es lo que crea tensión constante. Aquí aparece una verdad poderosa.
Soltar el control no es rendirse, es confiar. No se trata de volverte pasivo, sino de dejar de pelear con lo inevitable. Cuando aceptas que no todo depende de ti, algo se relaja por dentro. El autor muestra que la mente confunde control con seguridad, pero la verdadera seguridad no viene de controlar los resultados, sino de saber que puedes enfrentar lo que ocurra. Y esa capacidad solo aparece cuando estás presente, no cuando estás anticipando. El capítulo invita a observar cómo el deseo de control se manifiesta en lo cotidiano. Querer respuestas inmediatas, necesidad de certezas, miedo a equivocarse. Al notar estos impulsos sin seguirlos, empiezas a romper el hábito del pensamiento compulsivo. Una enseñanza clave es que la vida fluye mejor cuando dejas espacio, cuando no fuerzas, cuando no presionas, cuando no exiges que todo sea como tu mente quiere. En ese espacio surgen soluciones, claridad y calma. El autor recalca que soltar el control no elimina los desafíos, pero cambia tu experiencia de ellos. Desde la aceptación, los problemas se vuelven manejables. Desde el control, se vuelven abrumadores. El capítulo cierra con una reflexión profunda. Cuanto más confías en la vida, menos necesitas pensar en exceso. Y cuanto menos piensas en exceso, más libre te sientes. La libertad mental no llega cuando todo está bajo control, sino cuando ya no necesitas que lo esté. Capítulo 7. Vivir ligero es una decisión diaria. En este capítulo, el autor baja toda la enseñanza del libro a la vida real. Ya no habla solo de la mente, sino de cómo eliges vivir cada día. Porque pensar menos no es un evento, es una práctica, una decisión que se repite momento a momento. El autor explica que la mente siempre intentará volver a los viejos hábitos, analizar, juzgar, anticipar. No porque algo esté mal contigo, sino porque así fue entrenada. Pero ahora sabes algo diferente. No tienes que seguir cada pensamiento. Puedes elegir soltarlo. Aquí aparece una idea clave. La ligereza no llega cuando todo está resuelto. Llega cuando dejas de cargar lo innecesario. Pensamientos que no ayudan, historias que ya no sirven, preocupaciones que no están ocurriendo ahora. El capítulo invita a simplificar, a hacer menos ruido interno, a preguntarte en medio del día, ¿esto que estoy pensando me está ayudando o me está pesando? Si pesa, suéltalo. No necesitas justificarte, no necesitas entenderlo todo para soltarlo. El autor muestra que vivir ligero no significa vivir sin responsabilidad, sino sin exceso mental. Puedes actuar, decidir y avanzar sin arrastrar ansiedad, culpa o miedo anticipado. Cuando estás presente, las decisiones son más claras y el esfuerzo es menor. Una enseñanza poderosa de este capítulo es que la paz se construye en lo pequeño, en cómo reaccionas a un comentario, en cómo respiras cuando algo no sale como esperabas, en cómo eliges volver al presente una y otra vez. El autor recalca que no se trata de controlar la mente, sino de recordar constantemente que no eres ella. Ese recordatorio simple cambia tu experiencia interna por completo. El capítulo cierra con una invitación honesta. No busques la perfección mental, busca honestidad contigo. Habrá días de calma y días de ruido, y está bien. La diferencia es que ahora sabes volver. Vivir ligero no es eliminar pensamientos, es no dejar que te gobiernen. Y esa libertad, cuando la practicas a diario, se convierte en una nueva forma de vivir. Capítulo 8. La vida sucede cuando dejas de pensarla. Este último capítulo no trae una técnica nueva ni una idea complicada. Trae algo mucho más poderoso, un recordatorio. La vida no se vive en la mente, se vive aquí. Y cuanto más tiempo pasas pensando la vida, menos la experimentas. El autor resume todo el viaje del libro con una verdad simple y profunda. Pensar menos no te hace menos consciente, te hace más presente.
La mente seguirá produciendo pensamientos, eso no cambia. Lo que cambia es tu relación con ellos. Ya no necesitas perseguirlos, resolverlos o creerlos. El capítulo invita a dejar de buscar un estado especial de paz, porque la paz no aparece cuando todo se acomoda, aparece cuando dejas de resistirte a lo que es. Cuando sueltas la lucha interna, la vida empieza a fluir con más naturalidad. Aquí se refuerza una idea central del libro. No necesitas arreglarte para estar bien. No estás roto, no te falta nada. El ruido mental no es un defecto, es solo un hábito, y los hábitos pueden soltarse. El autor explica que el presente no es un concepto espiritual abstracto, es algo muy concreto. Sentir tu respiración, escuchar, estar aquí. Cuando estás presente, los pensamientos pierden poder, no porque desaparezcan, sino porque dejan de ser el centro de tu experiencia. El capítulo también aclara que la libertad mental no significa ausencia de desafíos, significa enfrentar la vida sin carga innecesaria, con claridad, con calma, con espacio interno. El libro cierra con una invitación directa al lector. Elige una vida más simple por dentro. No mañana, no cuando todo cambie. Ahora, en este momento. Suelta un pensamiento. Respira. Vuelve. Porque cuando dejas de pensar tanto, empiezas a vivir de verdad. Y esa es la transformación más profunda de todas. Recuerda que cada libro es una semilla. Suscríbete y sigamos creciendo juntos.